Voy a hablarte acerca de la serie de mensajes que estamos o hemos titulado los miércoles, Escrito está. Y en los primeros 2 miércoles hablamos que la frase escrito está en todas sus formas, está alrededor de unas 80 veces en las Escrituras. 17 de esas veces las encontramos en el Antiguo Testamento y 63 veces la encontramos en el Nuevo Testamento. Y esta frase escrito está tiene un poder que es dado no solamente por lo que es escrito o por lo que está escrito, sino por lo que viene conectado a esta frase. Cuando Jesús, que es probablemente uno de los eventos más conocidos, expresa estas palabras en un desierto, luego de ser llevado por el Espíritu Santo, a punto de comenzar su ministerio, el enemigo lo tienta en medio del desierto y podemos ver que tratando Satanás de detener el propósito en la vida de Jesús, el cual era venir a la tierra, repartir el evangelio, hacer discípulos, luego ir a una cruz y al tercer día resucitar para darnos libertad y para arrebatar las llaves del infierno, de la vida y de la muerte que habían sido entregadas por el hombre al principio con Adán y Eva al darle la espalda a Dios y entregárselas al enemigo en medio del engaño y aceptando el engaño. Jesús viene con ese propósito de rescatar esas llaves y obtener para nosotros la victoria que habíamos entregado al enemigo. Al Jesús hacerlo, el enemigo sabía que de ahí en adelante su autoridad y el permiso y la limitación que tenían iban a ser totales, es decir, que obtendríamos la victoria. Por lo tanto, estaba tratando de detener que eso se cumpliera. Y lo trató de hacer en medio del desierto y conocemos ese episodio donde Jesús 3 veces es tentado y 3 veces es capaz de detener el ataque y la tentación del enemigo a través de las Escrituras, cuando declara en cada uno de los momentos en que es tentado, escrito está. Al enemigo no le queda otra cosa que hacer sino retroceder y detenerse, porque supo y se dio cuenta que Jesús, a pesar de que en su humanidad estaba débil, en su espíritu había sido fortalecido a través de ese ayuno y el tiempo de oración que había tenido. De tal forma que se dio cuenta que la vida de Jesús no solamente estaba basada en algo material, sino que Jesús realmente estaba con un propósito, lo había entendido, había llenado su vida de la palabra del Padre y como consecuencia el enemigo no pudo hacer nada sino detenerse. Nos deja una gran enseñanza a través de esto Jesús, sabiendo que cuando una vida está basada, está fundamentada, cuando una vida hace base sobre la Escritura, tiene la capacidad de detener los ataques del enemigo, tiene la capacidad de sobreponerse a las tentaciones y tiene el enemigo no otra cosa que hacer sino detenerse ante sus ataques. Cuando conocemos la palabra, cuando estamos basados en la palabra, cuando las Escrituras es nuestro manual de vida, cuando nos movemos de acuerdo a la palabra, siempre tendremos una herramienta y un arma para poder detener los ataques del enemigo y poder sobreponernos ante las circunstancias que el enemigo quiera traer a nosotros. Por eso es tan importante que como cristianos podamos entender que las Escrituras es vital para nosotros. Que el poder llenarnos de la palabra de Dios es vital para nuestras vidas. Que no es una opción para nosotros vivir de acuerdo a la palabra. Que para nosotros como cristianos es vital vivir de acuerdo a la palabra. Que si queremos obtener una vida victoriosa, ¿dónde está la gente que quiere vivir una vida realmente victoriosa? Escucha, no dije una vida sin problemas, no dije una vida sin batallas, estoy diciendo una vida victoriosa. ¿Qué es una vida victoriosa? Una vida que es capaz de sobreponerse sobre las batallas. Una vida que es capaz de atravesar por el fuego. Una vida que es capaz de caminar sobre las aguas. Y cuando digo esto es caminar sobre las circunstancias, caminar sobre los problemas. Pero si queremos ese tipo de vida, no crea que va a llegar de un momento a otro a nuestra vida. Tiene que ser a través de un proceso y ese proceso nos funda y nos basa sobre la palabra de Dios. Cuando logramos entender esto, entonces entendemos por qué es vital para mí poder basar mi vida en la palabra de Dios. Lo hizo Jesús. Lo hicieron muchos de los personajes que leemos en las Escrituras y de los cuales aprendemos y son ejemplos para nosotros. Pero estamos nosotros poniendo la Escritura, la palabra de Dios como algo vital para nuestra vida. Quiero decirte que hoy vamos a aprender las razones por las cuales les fue dada y nos ha sido dada las Escrituras
a nosotros. Así que voy a leerte algunos versículos de la Biblia y quiero mostrarte por qué es tan importante para nosotros las Escrituras. El libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El libro de Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice de las Escrituras, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, está hablando de nosotros, esté enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Escucha, el Salmo 119, versículo 105, dice, tu palabra es lumbrera a mis pies, es luz en mi sendero. Estoy dándote razones por las cuales es vital para nosotros basar nuestra vida en las Escrituras. El libro de Santiago capítulo 1, 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Más bien, pónganla en práctica, háganla una realidad. Salmo 119, 9 dice, ¿cómo puede llevar el joven una vida íntegra, correcta, verdadera, sino viviendo conforme a tu palabra? Lucas 11, 28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Isaías capítulo 40 versículo 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita. Escucha esto. Pero la palabra de nuestro Dios, come on, permanece para siempre. ¿Estamos entendiendo por qué es vital para nosotros basar nuestra vida en las Escrituras? ¿Es acaso la Biblia la que nos guía? ¿Es acaso entonces la Biblia la que nos da esa lámpara a nuestros pies cuando estamos en momentos de oscuridad? ¿Es no acaso entonces la palabra de Dios aquella que es capaz de penetrar lo más profundo de nuestro corazón? Y en esos momentos donde nos sentimos que no tenemos esperanza o que sentimos que estamos atravesando un momento muy difícil, puede llegar hasta lo más profundo y transformar en nuestra vida cosas que nadie más ha podido transformar. ¿Acaso no es la palabra de Dios la que nos lleva una vida íntegra, necesaria para vivir una vida correcta? Es la palabra de Dios. ¿Acaso no somos dichosos cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica? ¿Acaso la palabra de Dios, dice la Escritura, es lo que permanece para siempre aunque las cosas desaparezcan? Quiero decirte lo que quiere decir este versículo para ti, que aunque tus circunstancias cambien, que aunque tengas momentos buenos o malos en tu vida, que aunque las cosas no estén funcionando o estén funcionando, aunque estés en un momento de dificultad o estés en un momento de victoria, la palabra de Dios sigue siendo la misma, que no cambia, que siempre vas a encontrar una respuesta en medio de ella porque sigue siendo la misma para siempre. Porque la palabra de Dios es Dios. Cada palabra expresada, cada razón por la cual es importante la Escritura y vital para nosotros, es expresada y es relacionada implícitamente, es decir, está intrínsecamente, basa en parte de lo que es el corazón de Dios y lo que Dios quiere para nosotros, porque es su palabra misma. Tienes que recordar que es la palabra de Dios la que queremos hacer parte de nuestra vida y hacer la base de nuestra vida. Entonces cada vez que tú escuchas la palabra, escrito está en las Escrituras, implícitamente te decía, está conectada a la voz de Dios. Y quiero que entiendas que estas Escrituras no son solamente un libro o un cuento o una historia o un libro histórico que te fue entregado alguna vez en una iglesia. Esta palabra de Dios es viva y eficaz porque es la misma palabra de Dios, el corazón de Dios expresado para nosotros. Cuando logras verlo de esa manera, no lo ves como algo a la ligera. No lo tomas como algo que de domingo a domingo lees. No lo tomas como algo que de a vez en cuando utilizas para salir de problemas o para encontrar respuestas, sino que lo vuelves un manual de vida, un estilo de vida permanente con el cual te guías, porque es la misma palabra, es el corazón de Dios para mí y para ti. Pero tienes que entenderlo de esta manera y tienes que mirarlo de esta manera. Jesús logró entenderlo en medio de ese desierto. Por eso su vida estaba fortalecida aún en medio de la debilidad que tenía humanamente.
Su vida estaba fortalecida en lo espiritual, tanto que fue capaz de detener el ataque y la tentación del mismo enemigo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no tengo la capacidad para detener muchos ataques del enemigo? A veces nos preguntamos, ¿por qué mi vida va de fracaso en fracaso? ¿Por qué cometo mismos errores? ¿Por qué las cosas no me salen de acuerdo a como Dios quiere que sea? Una razón principal por la cual a veces no funcionan las cosas es porque nuestra vida no está directamente basada en la palabra de Dios. Porque cuando seguimos la palabra de Dios, te aseguro, Dios sostiene la palabra, Dios soporta la palabra, Dios apoya la palabra porque es su misma palabra. Si lográramos entender lo vital para nosotros que es las Escrituras, podíamos ver y podríamos saber que para nosotros es como el alimento diario en lo físico, que la palabra de Dios para nosotros es como el respirar, es vital para nosotros, que no es algo que tenemos que hacer solamente de vez en cuando, sino que es algo que tenemos que volver un estilo de vida para nosotros. Entonces la Biblia fue entregada a nosotros, la palabra de Dios fue entregada a nosotros por alguna razón. Y quiero enseñarte 4 razones por las cuales la Biblia es entregada a nuestra vida. Quiero enseñarte hoy 4 razones por las cuales Dios puso en escrito sobre letra su propia palabra. ¿Por qué Dios se le dio por inspirar a estos autores y escribir las Escrituras? Quiero darte 4 razones por las cuales Dios puso en letra sus palabras, su voz, su corazón. Y la primera razón por la cual la Biblia existe y por qué la palabra de Dios existe es porque las Escrituras reafirman algo que tú y yo tenemos que tener como una seguridad y base en nuestras vidas. Y lo que reafirman las Escrituras es que tenemos a un Dios verdadero. Lo que reafirman las Escrituras, y lo vemos en cada uno de sus pasajes, es que tenemos a un Dios todopoderoso. Es que nuestro Dios es sobrenatural, que tenemos a un Dios que no tiene límite. Yo pensé que usted iba a decir amén a cada una de esas cosas, porque cuando tú entiendes que no tienes a un Dios muerto, que no tienes un Dios solamente quedado en un lugar, en una tumba, sino que tenemos a un Dios vivo, todopoderoso, sin límites, puedes saber por qué Él puede solucionar nuestros problemas, sacarnos las dificultades, por qué puede ir hasta lo más profundo y darnos la victoria. Entonces las Escrituras, cada vez que las leemos, nos reafirman esa divinidad de Dios, ese poder sobrenatural de Dios. Y uno de los libros más emocionantes acerca de esta muestra de la divinidad de Dios a través de Jesús es el libro de Juan, cuando expresa el mover de Jesús sobre la tierra. Y Juan lo expresa de una manera especial. Al entender usted el corazón de Juan y por qué Juan fue inspirado por Dios para poner esto sobre las Escrituras, entendemos por qué Juan era ese discípulo amado. Porque Juan era discípulo acerca del corazón de Jesús. Porque cuando él expresa y habla de Jesús, dice cosas como esta en Juan capítulo 20, 31. Dice, pero estas palabras están escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Sabes cuál es la intención de Juan al poner estas palabras de Jesús o al hablar de Jesús de esta manera? Lo que Juan estaba intentando hacer era decirnos, sabes, este Jesús que vino a la tierra, este Jesús que fue nacido de mujer, es el mismo Dios y no es un hombre cualquiera. Y no lo tomes a la ligera. Y no tomen sus palabras a la ligera. Este no es una religión más. Este no es un reformador más. Este no es un hombre más cualquiera. No. El cual estoy hablándole y del cual estoy expresándose es el Hijo de Dios. Es el Cristo. Es Dios mismo. Y tiene la capacidad y la autoridad para hacer cosas que otros no pueden hacer. Cuando habla, los mares y las aguas se detienen. Cuando le pide a un paralítico, se levantan de todo el tiempo que han tenido postrados. Cuando ora por los ciegos ven. Los sordos oyen, los mudos hablan, los demonios tienen que huir. Del cual estoy hablándole no es un hombre normal. Es el mismo Dios hecho carne.
Y Juan lo reafirma en las Escrituras, escúchame, y es dejado para nosotros y es inspirado por Dios para poner esas palabras. ¿Por qué? Porque te quiere regalar esa misma verdad que un día fue escrita hace muchos años. Esa misma verdad que te dice: el Jesús al cual creemos no es cualquier hombre. Del cual te hablo yo y te predico y te enseño el día de hoy. No es cualquiera, es el mismo Dios, es el Todopoderoso, es el que tiene la autoridad para ayudarte en medio de la situación que estés atravesando. Ese es Dios mismo a través de Jesús, y las Escrituras nos lo reafirman. Por eso la importancia de que leas las Escrituras, porque cada vez que tú las lees eres reafirmado en quién estás creyendo. ¿Y cuántos saben que en medio de la vida, en las dificultades de la vida, es necesario ser reafirmados en quién estamos creyendo? Juan lo pone por escrito porque nos reafirma quién es Dios. Este Dios no es un ser humano más. Este Jesús es el mismo Dios. Juan nos mostró cómo Jesús transformó el agua en vino, cambió a las personas de adentro hacia afuera, sanó a los lisiados incurables, tuvo el poder de multiplicar la comida para miles, tuvo el poder de perdonar pecados, sanar a los ciegos de nacimiento, resucitar a los muertos. Pero también nos recuerda algo: fue capaz de vencer a la muerte. Fue capaz de vencer a la muerte. Voy a decirlo otra vez: fue capaz de vencer a la muerte, resucitar al tercer día y ganar la victoria por nosotros. Una vez John Maxwell dijo: si Jesucristo no es Dios, entonces se merece un Oscar por la mejor actuación. Y cuando entendemos esto nos damos cuenta de la verdad. Porque es que no estamos leyendo de un actor más. Estamos hablando del mismo Dios. Si todas las cosas que ocurrieron y pasaron durante ese tiempo fueran solamente una actuación, algo creado por el ser humano, fue una historia creada, escúchame, no estuviéramos viendo hasta el día de hoy la respuesta de lo que significa tener un corazón lleno de Jesús. Un corazón que puede ser transformado. Pastor, esto no lo entiendo. No entiendo qué me quieres decir. Escúchame algo. Quiero que te mires en el espejo de tu vida y que te des cuenta de dónde Dios nos ha rescatado, de dónde nos ha sacado, y te darás cuenta de que el cual predicamos, que Jesús no es un hombre cualquiera, es el mismo Dios que es capaz de transformar y cambiar las vidas, porque tú eres un testimonio, come on, y yo soy un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Y Juan lo expresó. Y dice: por estas escrituras quiero que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que puedan creer en su nombre y así tengan vida en su nombre. La segunda razón por la cual las escrituras fueron dadas a nosotros, no solamente para reafirmar la divinidad de Cristo, sino para también traer esperanza y dar esperanza al ser humano. ¿Sabes? Las escrituras están dadas a nosotros para darnos esperanza. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice: porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que por la perseverancia y el aliento de las escrituras tengamos esperanza. Sabes, de acuerdo a la Biblia, la esperanza es una de las tres grandes virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Dice: la mayor de ellas es el amor. Pero la esperanza es necesaria para nosotros. La esperanza es necesaria para nuestro diario vivir. La esperanza es necesaria para levantarnos en la mañana aquellos días donde sentimos que no podemos más. Esperanza es necesaria para ver la luz al final del camino cuando sentimos que ya no hay respuesta. Si alguna vez te has sentido de esa manera, puedes entender de lo que quiero hablarte el día de hoy y por qué es tan importante para ti las escrituras, por qué es importante para ti leerlas, por qué es para ti importante llenarte de ellas. ¿Sabes? Porque no hay fe sin esperanza. Escucha la importancia de esto. No hay fe sin esperanza. Hay gente que puede tener esperanza sin fe, pero no hay fe sin esperanza. Porque la fe misma trae implícito, intrínseco en medio de ella que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que es imposible para ti tener fe si primero no tienes esperanza. Y escúchame, si hay una forma de agradar a Dios, dice la Biblia, que es a través de nuestra fe. Pero si no vives el proceso de la esperanza, que es lo que el enemigo quiere hacer,
a través de enviarte problemas, a través de enviarte dificultades. ¿Sabes lo que quiere esta carne? ¿Sabes lo que quiere el mundo? ¿Sabes lo que quiere el enemigo para tu vida? Que pierdas la esperanza. ¿Sabes lo que ha ocurrido por mucho tiempo sobre la tierra? Que el mundo ha perdido la esperanza. Y como consecuencia de perder la esperanza, se ha ido a refugiar en cosas o en personas que le puedan dar esa esperanza. Pero se han dado cuenta de algo, que ni la ciencia, ni los gobiernos, ni la política, ni los gobernantes, ni personas pueden darnos la esperanza que solamente puede venir de uno, que es el creador del universo, el creador de la misma esperanza, en el único podemos encontrar salidas cuando no hay luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes lo que ha querido el mundo? Que la iglesia pierda la esperanza. Porque sabe que si la iglesia pierde la esperanza, el mundo pierde la esperanza. Porque la iglesia está en esta tierra también para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser sal de la tierra. Y cuando la iglesia pierde la esperanza, ¿qué le vamos a dar al mundo? ¿Me están siguiendo aquí? ¿Sabes cuál ha sido el problema por muchos años? Que hemos comenzado a caer en ese mismo juego del enemigo y hemos nosotros mismos perdido la esperanza. ¿Y sabe cuál es una de las razones por las cuales ha perdido la iglesia esperanza? Porque nos hemos dejado llevar por el mundo y hemos perdido la base de nuestra vida. Es la palabra de Dios. Porque mientras haya un pueblo, personas que estén llevando y llenando la esperanza, nunca vamos a perderla. El problema es que los que debemos llevar esta esperanza ni siquiera la leemos. ¿Cómo? Diga ouch, man. O sea, ouch, man es espiritual, amén. El problema es que los que tienen que ser luz estamos apagados. El problema es que los que tenemos que ser sal de la tierra hemos perdido el sabor. Y hemos perdido el sabor porque nos hemos alejado más y más de la palabra. Escúcheme, esto no es un mensaje anticuado. Esto es un mensaje relevante. Esto es un mensaje que se predicaba antes. No. Esta es una palabra que permanece para siempre. Que aunque se marchite la hierba, aunque se marchite la flor, su palabra permanece para siempre. Porque su palabra es esperanza para nosotros. Su palabra es esperanza para el mundo. Entonces, si tú quieres recibir esa esperanza de parte de Dios, tiene que ser recordado que tu vida tiene que estar basado en la palabra de Dios. Porque fue entregada para nosotros en esos momentos de desesperanza. ¿Sabes? Si declaramos que Jesús mismo, que Dios mismo es la palabra, entonces entendemos por qué. ¿Por qué cuando el mundo se encontraba en ese momento de desolación, Jesús vino a la tierra? ¿Por qué la importancia de Jesús venir a la tierra y dejar la palabra escrita y hacerla una realidad escrita para nosotros? Porque después que Él se va, la deja a unos discípulos y deja encargado una misión: ir y predicar este evangelio a todo lugar de la tierra. ¿Estamos entendiendo aquí? Y esa misión no se ha quedado estancada solamente en los apóstoles. Esa misión sigue corriendo y sigue corriendo hasta las siguientes generaciones. Escúchame, ¿sabes quiénes son la esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo alrededor del mundo? Aquellos que estamos fundados en la palabra de Dios y podemos ver luz al final del camino. Y podemos ver salidas cuando la gente no ve salida. Y podemos ver esperanza cuando los demás no ven esperanza. Por eso es necesario para nosotros, en la familia, en el hogar, en el medio que nos movemos, tener la esperanza viva en nosotros y llenarnos de esa esperanza viva. Porque el mundo no está con la esperanza puesta en alguien igual que ellos. El mundo no está esperando una iglesia igual que ellos. A la verdad, el mundo está en busca de aire fresco, de esperanza viva. Y nosotros tenemos esa esperanza viva. Tenemos que reconocerlo. La gente no viene para que tú le digas, es que todo está bien. La gente viene para que tú le digas, ¿sabes qué tengo que hacer diferente en mi vida para poder encontrar esa esperanza? Así que la palabra de Dios fue entregada para nosotros por el Señor para darnos una esperanza.
La palabra de Dios tiene la capacidad de devolvernos ese ánimo que hemos perdido. La palabra de Dios tiene la capacidad de darnos esa fuerza cuando no tenemos fuerzas. La palabra de Dios tiene la capacidad de entregarnos ese milagro que hoy no hemos recibido aún todavía. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es capaz de guiarnos en los caminos o llevarnos a los caminos correctos cuando nos hemos perdido. La palabra de Dios es esperanza para nosotros. La tercera razón por la cual, me quedan 7 minutos. La palabra de Dios también fue entregada para nosotros, no solo para reafirmar la divinidad de Cristo, no solamente para darnos esperanza a la humanidad, sino que fue entregada a nosotros también como una huella de ejemplo para el ser humano. Las Escrituras son una huella de ejemplo para el ser humano. Son una huella de ejemplo de advertencia también para el ser humano. Cada historia que usted encuentre en la Biblia, cada personaje de la Biblia que atravesó circunstancias, momentos, que en medio de sus errores y sus fallas lograron sobreponerse, es solamente un ejemplo y una huella de lo que el ser humano puede vivir en su vida, pero que al final tiene una esperanza segura si logra regresar a los brazos de aquel que lo creó, de los brazos de aquel que le ama, de aquel que cuida de nosotros, de aquel que fue capaz de ir y morir en una cruz. No sé si estás entendiéndome aquí, pero la Escritura, la Biblia, no está llena de personajes ni de personas perfectas. ¿Sabes que hay algo de lo que hace la Biblia mucho más poderosa? Que no está escrita y que no está basada solamente en personas que vivieron una vida perfecta. ¿Usted se imagina que Dios tendría la capacidad de poner dentro de la Biblia solamente las cosas buenas que ocurrieron en la vida de las personas? Pero que se haya olvidado de ese momento de dificultad o momentos difíciles en la vida. Algunos dirían, ¿sabes, pastor? Si eso ocurriera, probablemente la Biblia no sería relevante para mí. Porque a la verdad, tú y yo sabemos que somos imperfectos. Come on, alguien debe decir por lo menos, ahí estoy yo marcado. Porque si es perfecto, dígame una cosa, salga de aquí volando con alitas. Y ninguno va a salir de aquí volando con alas. Todos somos imperfectos. Todos cometemos errores. Es por eso que podemos ir a la Biblia e identificarnos con muchos de aquellos que fallaron y se equivocaron. Nuestra vida no todo el tiempo se parece a una vida de perfección, sino por el contrario se parece mucho a la vida de un hombre llamado Pedro, por ejemplo, que después de haber seguido a Jesús, después de haber estado con Jesús por algún tiempo, igual cuando estuvo en medio de ser atacado, en medio de ser probado, cuando su fe era probada, hizo como muchos de nosotros hacemos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, negamos a Jesús. Sin embargo, hubo una esperanza para Pedro. Y eso es lo que hace a la Biblia un lugar de esperanza. Eso es lo que hace a la Biblia un lugar donde podemos encontrar a un Dios que es todopoderoso, que puede perdonar pecados, que puede cambiar las vidas, que puede transformar los corazones. Eso es lo que hace a la Biblia un lugar donde deja huella para nosotros como un gran ejemplo. Porque vemos la historia de Pedro y decimos, sabes, si Dios lo pudo hacer con Pedro, también lo puede hacer conmigo. Hay historias que declaramos en la Biblia con mucha ligereza, pero si las estudiamos de manera más profunda nos damos cuenta que son historias terribles. Oportunidad de hablar de ellos o estos personajes de la Biblia con tanta confianza si conociera la historia, lo profundo del corazón o de pronto el detrás de la cortina de muchos de ellos. Hablamos de un joven, por ejemplo, que fue capaz de destruir a un gigante, de matar a un gigante, de lanzar una piedra y derribar al gigante. Y vemos la victoria del gran David. Pero si conocemos a David detrás de la cortina, nos damos cuenta de todos los errores y todos los fracasos que tuvo David. David tenía un hogar disfuncional. David engañó. David planeó la muerte de alguien. David literalmente mató. Usted ve todos los pecados que están escritos y puede ver que David los cometió casi todos. Es más, si estuvieran hoy David aquí en este lugar, probablemente muchos de ustedes lo juzgarían y dirían, este no es capaz de mostrarse en un altar y poder hablar acerca de él. No. Lo increíble de la Biblia es que el Señor le da una oportunidad y le da otra oportunidad y le muestra su amor y su misericordia a pesar de sus errores. Y llega a decir de David, es un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué? Yo pensé que eso quedaba solamente para aquellos que eran perfectos.
Yo pensé que esa frase era solamente para aquellos santos que no cometían errores. No, Dios lo dice en un hombre que falló, que se equivocó, pero que fue capaz de arrepentirse y llegar a los brazos del Padre nuevamente, abrir su corazón y decirle: Señor, te necesito, limpia mi corazón, cámbiame, haz lo que tienes que hacer en mí. Esos ejemplos no son solamente para dejarlos en unas hojas de papel que pasamos y leemos. Esos ejemplos son para hacerlos una realidad en nuestra vida y decir: Señor, este es un ejemplo para mí de que si tú fuiste capaz de hacerlo con David, con Pedro, con Elías, con Moisés, también lo puedes hacer conmigo. Que si la Biblia se escribiera nuevamente, pudieran escribir nuestro nombre y decir: sabes, Efraín cometió errores, pero la misericordia, el favor de Dios le mostró que Él es su pastor y que nada le faltaría. Por eso la Biblia es tan importante para nosotros, porque no es solamente un libro histórico, sino es un ejemplo que nos muestra el amor, la gracia y la misericordia de Dios, que muchos tenemos que ser recordados de ella. Porque una de las razones por las cuales vienes a emprender de las Escrituras es porque tienes que ser recordado que Dios no te trajo aquí por casualidad, que tú no estás vivo aún por coincidencia, de que estás aquí escuchando estas Escrituras es porque Dios quiere lanzarte un mensaje y decirte: no te quiero que te quedes en el lugar donde estás, quiero llevarte a cosas mejores, pero para eso necesito que me entregues tu corazón por completo. Y somos recordados de esta verdad cuando leemos las Escrituras y vemos cada uno de los ejemplos donde el amor de Dios, la misericordia de Dios y el favor de Dios se mostró aún con aquellos que cometieron errores, aquellos que fallaron, pero que cuando volvieron a los brazos y volvieron sus ojos a Jesús, pudieron ver el perdón, pudieron ver la misericordia y el amor de Dios para ellos. Y hay una buena noticia para ti hoy, que no está solamente para algunos. Esta palabra es para todos. Esta palabra es para todos, porque su gracia se extiende para todos. Pero no solamente la Biblia está para darnos ejemplos, sino que la Biblia también está colocada al hombre como un ejemplo de advertencia. Porque a la misma vez como el hombre tiene ese gran privilegio de encontrarse con la gracia de Dios y ver el amor y la gracia de Dios y la misericordia para perdonarnos, también nos muestra muchos ejemplos donde al no aferrarnos a esa gracia, a regresar a Jesús, amor y misericordia, los caminos terminaron en caminos de perdición. ¿Están siguiendo aquí? Porque así como vemos la historia de un hombre llamado Pedro, en medio de los discípulos también hay otro hombre llamado Judas, que como Pedro tuvo la oportunidad de poder regresar a Jesús, pero él decidió tomar un camino corto. Y en medio de su culpabilidad y al no poder perdonarse lo que había hecho, decidió colgarse y quitar su vida. Y la Biblia también es un libro de advertencias. Porque el Señor quiere que vivamos esa vida de acuerdo y correcta para nosotros. Y para eso, como buen padre, también tiene que advertirnos. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Y aquí la parte ya se volvió más difícil. Pastor, me gustaba mucho esa parte del amor, de la misericordia y la gracia de Dios y el favor, pero ahora vienes a hablarme acerca de la advertencia. Dios también nos deja la palabra de Dios para advertirnos que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que al final son caminos de muerte. Esas son las Escrituras también. Que tenemos un Dios perdonador, sí, pero también tenemos un Dios que un día en un juicio va a juzgar nuestras vidas. Y para todo eso tenemos las Escrituras también. Porque es necesario para nosotros también que exista ese temor de Dios también en nosotros para poder manejar nuestra vida. ¿Me están siguiendo aquí? Esa es la ventaja de tener las Escrituras con nosotros, que es un libro de ejemplos, pero también es un libro de advertencias para nosotros. Y quiero terminar con esto. Entonces es un libro que está dado para mostrarnos la divinidad de Cristo, que no creemos en cualquier hombre, que estamos creyendo en un Dios verdadero que está vivo. Las Escrituras están dadas para darnos esperanza. En esos momentos donde sentimos que no hay salida, nuestra fe puede aumentar a través de nuestra esperanza en Dios. Que las Escrituras están dadas para darnos salidas cuando no hay. Que la Escritura está dando para darnos respuestas cuando no tenemos respuestas. Las Escrituras están dadas
para dejar una huella que puede ser un ejemplo para nosotros del amor, de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios, pero también un ejemplo de las cosas que no debemos hacer. Y como advertencia está para nuestra vida. Y por último, nos ha sido dadas las Escrituras para recordarnos que hay una vida eterna. Lo voy a decir otra vez. Y las Escrituras han sido dadas para nosotros. Escrito está para recordarnos que hay una vida eterna, que no todo termina en esta tierra, que hay un espíritu que vivirá para siempre, y solamente hay dos opciones o lugares en el cual puede estar: o una eternidad con Dios o una eternidad sin Él. Y el ser humano tiene que ser recordado, a pesar de que no sea un mensaje popular, tiene que ser recordado de una verdad: que ese sacrificio de Jesús no fue en vano, que ese sacrificio de Jesús de ir a arrebatar las llaves del infierno no fue en vano, que tuvo un propósito, y el propósito era arrebatar las llaves de la vida eterna. Pero escúcheme, nadie va al Padre sino por Él, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay múltiples caminos, hay un solo camino, y es Jesús. Y la palabra de Dios nos recuerda cuál es ese camino, cuál es esa verdad y cuál es esa vida. Por eso cuando tú lees las Escrituras, eres recordado de una verdad que debe ser base fundamental en tu caminar espiritual. Y la verdad espiritual que debe ser base fundamental en tu vida es que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que aunque todo en la tierra se acabe, hay una vida eterna que permanece para siempre. Que un día estaremos cara a cara con el Señor, que un día lo veremos cara a cara a Dios, y ese día tendremos que rendir cuentas delante de Él. Que hay una vida eterna que está esperando, que no se acaba todo en esta tierra, sino que hay una esperanza segura de vida eterna. Pero de acuerdo a cómo esté tu vida y cómo hayas decidido vivir tu vida, así será el final de tu historia. Y tienes que ser recordado también de esto. Por eso la palabra de Dios fue entregada para nosotros como un libro que salva vidas, como un libro que salva vidas. Si en esta hora tú eres capaz de aceptar que la palabra de Dios está para ti, para confirmar y afirmar quién es Dios, que es una esperanza segura para ti, que está la Escritura como un ejemplo y como huellas para tu vida, para ser recordado de esa vida eterna, yo quiero que tú hagas un compromiso con Dios en este año, que te pongas de pie en esta hora y le digas: Señor, este año voy a leer, a llenarme, a meditar como nunca antes, Dios, de tu verdad, de estas Escrituras, Dios. Ahí en el lugar donde te encuentras vas a hacer un compromiso con Dios en este miércoles, porque no viniste por casualidad ni por coincidencia para escuchar esta verdad. La palabra de Dios está para reafirmarte quién es Jesús. Está para darte esperanza cuando has perdido esperanza, para mostrarte cuál es el ejemplo de vida que debes llevar. La palabra de Dios está para recordarte que hay una vida eterna esperando por todos. Vamos, si en esta hora quieres hacer ese compromiso y decir: Señor, en este 2021, antes que termine este año, Dios, mi vida será fundada sobre la roca que es tu palabra, Dios. Porque aunque pasen cielo y tierra, tu palabra no pasará, Dios. Aunque se marchite la hierba o se marchite la flor, tu palabra no permanece para siempre, Dios. Aunque pase problemas, adversidades, dificultades, tu palabra sigue siendo la misma, Dios. Vamos, si usted lo cree en esta hora, haga ese compromiso con Dios y dígale: Señor, como nunca antes voy a llenarme de tu palabra, Dios. Si has perdido el hábito de leer las Escrituras, si has perdido el hábito de llenarte de la palabra de Dios, este año comprométete con Dios y dile: Señor, voy a llenarme de tu palabra como nunca antes. Voy a crecer en esa esperanza que me da tu palabra, Dios.
Voy a creer en esa libertad que me das a través de tu palabra, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos, si quieres hacer ese compromiso con Dios, dile: Señor, ahí en el lugar donde está, haga esta oración conmigo y repite esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús. Jesús. Vamos, dígalo fuertemente. Dile: Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy tomo una decisión. Una decisión que cambiará el resto de mis días. Esa decisión es buscar de ti, llenarme de ti, meditar en ti, Señor, en tu palabra, como nunca antes. Gracias por dejarnos tu corazón escrito, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, en el lugar donde está, puede adorar por Dios por unos minutos y meditar en su palabra y decirle: Señor, gracias, porque tú eres lumbrera a mi camino. Tú eres quien da salidas cuando no hay salida, Dios. Tú das esperanza cuando no hay esperanza. Sabes, y mientras meditamos y adoramos a Dios y creemos en su palabra, voy a leer unos versículos de la Biblia y los vas a tomar para ti el día de hoy. Te obedeceré sin reservas ni condiciones, te seguiré y yo lo haré. Vos dígale: Señor, yo obedeceré tu palabra. Te obedeceré sin reservas ni condiciones, te seguiré y yo lo haré. Te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré. Te obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré. Ahí con tus ojos cerrados, escucha lo que dice la palabra de Dios. Si estás pasando por el temor, por un momento de angustia, el Señor te recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, que te ayudo y te sostendré con la diestra de mi victoria. Vamos, si has perdido la fuerza, si ha llegado el temor sobre tu vida, Dios te recuerda esta palabra que está aquí para darte esperanza, que está aquí para recordarte que si Él lo hizo antes, lo puede volver a hacer otra vez. Si te has sentido que has perdido las fuerzas, recuerda que el Señor te dice: yo soy tu fuerza, tu escudo. Mi corazón en ti confía, oh Dios, porque de ti recibo la ayuda. Mi corazón salta de alegría con cánticos y te doy gracias por quien eres tú. La palabra de Dios dice: podrán desfallecer tu cuerpo y tu espíritu, pero Dios fortalece tu corazón, porque Él es tu herencia eterna. El gozo del Señor es tu fortaleza. Por eso no estés triste, pues el gozo del Señor es el que te da nuevas fuerzas. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en medio de angustia. Por eso no tememos, porque aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, nuestro Dios permanece para siempre. Esa es la esperanza segura, esa es nuestra verdad segura. En eso es lo que creemos, en eso es lo que confiamos. Si usted puede levantar su mano y decir: Señor, esa es la razón por la cual tú nos has dado tu palabra. Esa es la razón por la cual creemos en tu palabra. Esa es la razón por la cual, Dios, tú escribiste: escrito está, Señor. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén.